Muy buenas tardes a todos, pues bienvenidos como siempre a estas clases de joyería. El día de hoy vamos a hacer algunos ejemplos prácticos sobre lo que es soldadura. Tengo yo algunas piezas que voy a trabajar. Vamos principalmente a hacer lo que son los arreglos básicos, por ejemplo, poner un poste en un arete. Hoy voy a trabajar con plata, con joyería de plata, para que vean que es exactamente lo mismo que hemos trabajado con latón, solo que estos pues son trabajos reales que ya pues, van para venta y que están hechos en plata. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es decidir qué voy a trabajar. Por ejemplo, si voy a hacer un pasacadenas, si voy a hacer un poste, si voy a achicar o agrandar un anillo, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy también. Voy a enseñar cómo se hace el proceso de achicado en un anillo por el método de soldadura. Y también, si no hace tiempo en el video, sino ya en la siguiente sesión, haré un pequeño anillo a partir de alambre cuadrado. Entonces, lo primero que voy a utilizar pues va a ser mi alambre. Este es alambre calibre 20. Entonces, con este alambre yo voy a trabajar mis piezas, ¿sí? Este alambre pues no está recocido, yo lo tengo que recocer si quisiera yo hacer algunos trabajos de alambre. Entonces, lo que voy a hacer es cortar un pequeño segmento. Voy a hacer un pasacadenas y también voy a hacer un poste. Voy a utilizar mis pinzas de punta redonda y lo que voy a hacer con estas pinzas es hacer un pequeño círculo como los que hemos trabajado perfectamente en joyería de alambre, y los voy a cortar con las pinzas de corte. Es importante que cuando yo lo corte un pequeño milímetro más grande mi círculo, para que cuando yo lo relime cierre perfecto. Si ustedes ven, me pasé un poquito por 1 milímetro. Ahorita con las pinzas yo lo voy a relimar para que cierre perfectamente y entonces tengamos una buena unión o un buen punto de soldadura. Entonces voy a agarrar mis pinzas de punta plana. Recuerden, esto siempre lo tienen que hacer sobre una superficie que les dé apoyo. En este caso yo lo voy a usar aquí, como ya es plata, ya lo voy a hacer recargando. No me conviene que se descalibre y hacerlo en un solo sentido. Esto se trabaja pues realmente suave. De hecho, es más fácil, un poquito más fácil trabajar plata que trabajar otros metales base cobre. Ustedes lo van a notar incluso a la hora de que ya estén trabajando las piezas. Hasta para relimar la plata es un poco más suave, es muy noble. El oro de 14 quilates, por ejemplo, ese sí es más duro. Ese sí cuesta más trabajo incluso que las selecciones de base cobre. Ya tengo mi arito. Ahora este arito, pues ya lo voy a poner directamente en mi pieza que quiero yo ponerle un pasacadenas. Este va a ser un pasacadenas muy sencillo. Vamos a hacer uno un poquito más grueso. Vamos a cambiar el diseño para este tipo de dije. Recuerden que siempre tiene que haber un contacto entre el metal para que haya soldadura. Si no hay contacto en el metal, no va a soldar. Yo lo que hago es cerrar un poquito esto de más para que el mismo metal presione cuando estemos trabajando. Se lo voy a cerrar de tal forma que se pase. A ver si aquí se alcanza a ver. Ya me pasé en el doblez y ya después lo voy a regresar tantito para que la misma tensión o la misma inercia del alambre lo mantenga en contacto. Porque hay veces que por medio milímetro, una fracción muy pequeña de distancia, ya no llegan a soldar. Ahora, ustedes pueden hacer esto de dos formas. En primera es recargarlo sobre una superficie, la cual pues ya tiene una rejita, o pueden hacerlo volado con unas pinzas. De hecho, el mejor método por la distribución de calor es dejarlo con las pinzas voladas, sí, al aire, porque se distribuye mejor el calor. Y voy a cerrar esto de tal forma que la unión o el punto donde yo voy a soldar quede exactamente hasta abajo.
Si ustedes hicieron bien el cerrado del círculo, ni se nota a veces dónde va a ir el punto de soldadura. Eso quiere decir que van a hacer un buen trabajo. Si no se nota dónde está cerrado, quiere decir que relimaron muy bien. Casi no se debe de notar. En la parte de abajo es donde yo voy a aplicar mi fundente. En este caso ya estoy usando el fundente líquido para ahorrar un poco de tiempo y no tener que estar deshaciendo la piedra y mezclar el agua con el bórax. Pero les recuerdo que funciona perfectamente utilizar bórax con agua, que esta solución de fundente, que a final de cuentas también contiene bórax. Ahora, para recapitular, recuerden que yo ya tengo mi soldadura en lámina. Yo tuve que cortar cuadritos en palletas con unas tijeras, los cuales yo ya tengo aquí. Unos cuadritos muy chiquititos, aproximadamente como 1 milímetro. Y con el pincel lo voy a aplicar. Esto a veces llega a ser un poco tedioso, un poco complicado, pero una vez que ya lo hacemos y le agarramos la onda, es mejor. Hay personas que compran la soldadura en alambre y una vez que está todo caliente, utilizan unos rayos de bicicleta para poder trabajar directamente la soldadura de alambre y van tocando como si fuera una soldadura de estaño cobre para de las placas electrónicas. Entonces, ahí hay varias formas para trabajarlo. Yo a veces les comento que quien no tiene mucha experiencia soldando, se puede llevar mucha soldadura en esta parte de hacerlo con alambre. Entonces, por eso es que aprovecho el cuadrito de soldadura. Es más preciso y ahorramos un poco de lo que es el combustible. Voy a rellenar el soplete. Y recuerden, lo primero que voy a hacer es aplicar flama baja alrededor de la pieza. Recuerden que la flama baja es aquella en la que no está entrando oxígeno y tiene bajo color. Y esta sería un ejemplo de flama alta, cuando entra mayor oxígeno. Ahorita queremos una flama baja y vamos a aplicar calor de manera lenta en la pieza y que quede uniforme. Ahora, hay otros joyeros que también les gusta empanizar o sumergir toda la pieza en la solución fundente. Ahí cada quien va a empezar a agarrar su forma en la que van a trabajar y pueden buscar su propio estilo de soldadura que mejor les acomode. Aquí pues yo estoy calentando parejo. De hecho, incluso sin necesidad de utilizar todo el fuego, esto ya soldó. Ya soldó perfectamente. Lo que hago es calentarlo de manera uniforme, que todo se ponga rojo. Y ya después lo meto al ácido. Lo meto al ácido. Yo tengo ácido sulfúrico al 10%. Ustedes en casita pueden utilizar vinagre. Ventaja del vinagre, pues que no es peligroso, no requiere un mayor equipo para trabajarlo. Sin embargo, se tiene que cambiar la solución varias ocasiones o incluso se tiene que calentar 2 o 3 veces más para que esto decape bien y limpie. Yo aquí tengo ya mi ácido. Si se dan cuenta, este ácido sulfúrico ya empieza a ponerse entre verdoso y azul. Quiere decir que ya se está cargando mucho de metal. A la larga, después de utilizar mucho tiempo su ácido, deja de funcionar porque tiene demasiada plata disuelta y ahí es cuando nosotros recuperamos la plata. Recuerden que tenemos ya un video, en los apartados, que dice recuperación de plata y ahí obtenemos o recuperamos la plata de estas soluciones. ¿Cómo sabemos que esto ya está bien soldado? Para empezar, no se nota la separación y la recomendación es que yo utilice unas pinzas de punta redonda, tanto por estética como por seguridad de saber que hicimos un buen trabajo. Nosotros lo vamos a abrir. Vean, no se rompió, tiene una buena tensión. Ya tenemos nuestro pasacadenas e incluso si todavía lo queremos un poquito más alargado con las mismas pinzas de punta plana, nosotros podemos achicarlo un poquito más para que tenga una mejor forma y estética. Y entonces ya tenemos un pasacadenas. ¿Qué hacemos en el caso de un arete para hacer este tipo de trabajos? Bueno, pues lo que voy a hacer es cortar un segmento aproximadamente de
1 centímetro con 3 milímetros. Ya a veces es al feeling, al sentimiento. También depende el tipo de persona, pero casi siempre, para que no queden muy largos, a 1 centímetro con 3 milímetros. Una vez que tenemos esto, recuerden, es importante relimar. Todo lo que vimos en joyería con alambre y en los tips es necesario para tener unos buenos puntos de soldadura. Incluso ya aprovechando el mismo alambre, voy a hacer el relimado de ambos lados. También tengo que relimar la zona donde yo quiero soldar. Sí, en este caso, pues, tengo mi pieza. Voy a utilizar la misma lima para trabajarlo. Esta pieza todavía le falta trabajo. Seguramente yo le voy a quitar este poste para terminarla. Pero quiero que observen que ya quedó relimada del centro. Justamente ahí vamos a poner el pedacito de alambre. Voy a utilizar estas pinzas de baquelita que cierran al mismo tiempo. Estas son muy útiles para poner estos postes, porque lo único que hago es recargarla y a misma gravedad y el acomodo me lo dejan perfecto. Entonces, por eso me gustan mucho estas pinzas de baquelita o pinzas de soldadura. Voy a aplicar mi fundente. Si siento que apliqué demasiado, puedo echar un poquitito de fuego, solo para secar. Voy a tomar un cuadrito de soldadura, mi payeta. Lo voy a aplicar. Ahora aquí sí es importante que el calor se distribuya en la pieza tanto abajo como arriba. Eso voy a retirar un poquito la piedra para que esto quede lo más volado posible. Y vuelvo a acomodar esto, no hay ningún problema si lo llego a desacomodar. Lo vuelvo a acomodar. Ya quedó muy alejado el punto de soldadura. Lo vuelvo a acercar. Ahí está. Voy a apagar la luz. Se va a poder apreciar un poquito más. Caliento alrededor, no estoy aplicando fuego directamente sobre la pieza. A medida que ustedes van calentando, se van a dar cuenta de que se va a evaporar el agua del fundente. Y también vamos a ver que se forma un pequeño polvo blanco. El mismo fundente se seca y a veces también fija el cuadro de soldadura o la payeta. Ya una vez que ya lo calenté, ya puedo empezar a calentar. Aquí lo importante es que son dos piezas separadas. Las dos piezas se deben calentar al mismo tiempo. Las dos deben de brillar con la misma intensidad para que haya una unión de soldadura. Si yo le aplico fuego al alambre directamente, este se va a poner rojo de volada. Entonces, a quien le tengo que poner más fuego o tengo que aplicarle más calor, es a la parte de abajo, porque el alambre va a calentarse de volada. Ya aquí en este punto yo ya lo tengo soldado. Hay veces que le podemos ayudar soplándole o empujando con una de las mismas pinzas que tenemos. Ya cuando vieron que la soldadura corrió, esperamos. Recuerden, esto es importante que yo lo recosa. Meto su ácido. Sumerjo en agua con un poco de bicarbonato. Es para neutralizar el ácido. Ya tenemos nuestra pieza soldada. La mayoría de todo lo que son aretes se arreglan así. Ojo, estas piezas no tienen piedras. Si tuvieran piedras se tendrían que retirar
Que las piedras si las calientan se pueden maltratar. Entonces no utilicen piedras. Ahora aquí yo ya tengo otro preparado. Este es un pasacadenas similar al que yo tengo aquí, ¿sí? Solo que lo hice a través de una lámina que yo recorté en forma como de rombo. Entonces voy a recocer este pasacadenas para poder deformarlo. Y también porque necesitamos limpiarlo. Si se dan cuenta, está muy oscuro. Tiene demasiados óxidos. Entonces vamos a tener que limpiarlo. Vamos a tener que dar 2, 3 recocidas o en su defecto ya relimarlo porque tiene demasiado óxido. Ya está empezando a blanquear, ¿ya vieron? Hay veces que es necesario aplicar 2 o 3 recocidos. Sí se nota, ¿no? Que la pieza ya está blanqueada. Quiere decir que yo ya le eliminé la mayoría de los óxidos con el ácido. Ahora que ya tengo esto, voy a relimar los puntos que quiero yo soldar para que esto quede perfecto. Es una relimada muy ligera. Recuerden, me tengo que apoyar siempre en algún lado para poder trabajar. Esto lo recorté de una lámina en forma de si fuera un rombo. Realmente lo que hago es cortar una lámina como en dos secciones que hacen esto. Una forma como en forma de gota. O incluso la pueden cortar en forma como de rombo. Y ya después empezar a hacer los lados más redondeados, ¿sí? Esa es la figura que yo tengo aquí. Es muy sencilla. Entonces, ya una vez que tengo esta pieza, la presento, la cierro con las pinzas o con las manos, como ustedes les acomoden. Y les repito, es importante que tengan el metal que esté en contacto. El metal tiene que estar en contacto para que se pueda hacer la soldadura. Si no, no vamos a tener el efecto deseado. Entonces ya una vez que tengo esto, pues vamos a aplicar lo mismo. Para que se distribuya mejor el calor lo voy a volver a hacer volado. Voy a poner de esta forma. Voy a levantar un poquito la cámara para que se dé mejor enfoque. Y bueno, vamos exactamente con lo mismo. Voy a aplicar la soldadura. El fundente, perdón. Si siento que es demasiado, voy a agregar un poco de fuego, solamente para eliminar el exceso de fundente. Mi cuadrito de soldadura. Listo. Voy a empezar con flama baja. No queremos que se nos desacomode la payeta. Incluso hay un pequeño destello cuando hace el cambio de seco en la pieza. Ustedes lo van a notar. Ya después pueden aplicar calor. Aquí como solo queremos que suelde en el punto del pasacadenas, no necesitamos calentar toda la pieza. Solamente las dos zonas que queremos que se unan, que es el mismo pasacadenas.
Ahí está. Llegamos al punto de soldadura igual. Vamos a meter en nuestro ácido. Nuestra agua con bicarbonato. Y ya tenemos nuestro pasacadenas. Para que vean que no solamente con arito se puede hacer un pasacadenas, sino que también se puede hacer así. Entonces sí se ve el punto de soldadura. Ya está tirado. No inventes, amigos, se ve súper padrísimo. Oye, antes de que se me olvide, y hablando de soldaduras, fíjate que yo tuve un pequeño incidente aquí en mi hogar. Ay, yo estoy bien, pero bueno, pues no, desgraciadamente no he tenido la oportunidad de conseguir soldadura. He hablado al estuche, sí, pero no he podido, ahora es que ver si tienen si si pudieran, parece que ahora sí que a domicilio traer un poquito de soldadura, pero ese no es el punto. Lo que quería comentarles era que si este incidente, eh, tengo que soldar una pieza e intenté con una soldadura de cautín, Sí, pero no les va a resultar, pero, no va a ser compatible. pero, Cuéntanos qué resultado obtuviste, Héctor. sí, no, pues mira, digo, cayó la gotita de la soldadura de cautín y se resbalaba 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 y así muchísimas veces, N cantidad de veces, y se endurecía la soldadura de cautín. Incluso mi papá me dijo que esa soldadura se podía reciclar. Eh, la idea de ello fue suya y intentamos incluso con fuego, pero no salió. Miren, les comento, es una buena pregunta. Mientras les comento, voy a cortar este anillo, lo voy a achicar. Que vean cómo se achica un anillo. Yo lo tengo ahorita en una medida con la lastra. Esta medida es del número 6. En la lastra es el número 6. Lo vamos a achicar al número 5. Solo por el gusto de hacerlo, no, ni lo necesito hacer, solo quiero que lo vean. Y les comento lo que es la parte de la soldadura. Recuerden que la soldadura de plata se hace principalmente con plata y cobre y zinc. Soldaduras que tenemos para resistencias son para placas de cobre, utilizan estaño principalmente, y el estaño es un metal que contamina la plata. Entonces, por eso es que no obtienen el buen resultado. Recuerden que no todos los metales se pueden mezclar tan fácilmente. Por ejemplo, el plomo agrieta el oro, agrieta la plata. El hierro no se puede fundir tan fácilmente, no se puede mezclar tan fácilmente con la plata, solo se disuelven parcialmente. Entonces, todo eso tiene que ver un poquito con lo que es la metalurgia y los materiales en sí, ¿no? Entonces, para que lo sepan, a veces es como el agua y el aceite, y esa es la mejor analogía que les puedo dar. No todos los metales se pueden mezclar entre sí, no en esa misma proporción. Entonces, por eso es que la soldadura de estaño no va a funcionar como esperan. Para que, pues, de preferencia, pues no lo intenten en casa, porque de hecho eso contamina su metal, le baja la ley. Ahorita, pues miren, ya tengo el anillo, lo corto y lo presento sobre lo que es el número 5 y pues le puedo hacer una pequeña marca. Esa marca se la voy a hacer con la misma lima. Voy a hacer un segundo corte, solo para quitar ese cachito donde yo marqué.
Ya corté ese pedacito. De hecho, este pedacito, bueno, cayó aquí en el cajón donde tengo el cajón de la mesa. No lo encuentro ahorita. Ah, sí, aquí está. Este es el pedacito que yo corté de anillo. Y entonces esto lo tengo que relimar. Yo lo tengo que relimar. Mientras más parejito quede este trabajo, mejor. Porque la buena soldadura es aquella que no se nota. Hay veces que si se nota el punto de soldadura, simplemente relimando, desaparece y no se nota en dónde lo hicimos. Yo lo que quiero que vean es que este trabajo debe de quedar tan bien que no se debe de notar en qué momento o en qué punto está la unión. Eso es lo importante en este tipo de trabajos. De hecho, este anillo, voy a utilizar las pinzas. Está muy duro, seguramente está ya muy templado. Lo voy a recocer. Tiene un ligero baño de oro. En cuanto yo lo recosa y lo meta al ácido, se le va a ir el baño de oro. Tiene un baño de oro muy ligerito y ya tiene años. Lo tengo aquí guardado en exhibición, pero no importa. Yo lo voy a recocer. También esto me va a ayudar a que pierda algunos óxidos si es que los tiene, etcétera, etcétera, o alguna grasa, etcétera. Va a limpiar perfectamente. Entonces para mí va a ser más fácil trabajar este anillo. Voy a utilizar mis pinzas de punta redonda y voy a cerrar el anillo de más. Recuerden, siempre lo cierro de más para que generar como esa tensión y después lo regreso un poquito para que la misma tensión sea la que nos dé el buen apoyo en la soldadura. Esto debe de quedar muy parejito. Si ustedes relimando se dan cuenta de que estas piezas no quedan parejitas, imaginen imaginen que el anillo, los segmentos tienen que quedar súper, súper alineados. Si ustedes ven que hace esto el anillo, porque ustedes relimaron mal, o no relimaron parejo, la soldadura va a quedar mal. Recuerden que la soldadura no rellena huecos. Ustedes cuando trabajen esto se tiene que ver así, tiene que ver perfectamente bien cerrado, ¿sí? Si ustedes no hacen eso, no va a soldar bien. Entonces tienen que hacer eso con mucho cuidado. Ahora, estos a mí me gusta hacerlos volados, pero en esta posición, con estas pinzas. Así es como yo suelo hacer mis soldaduras. A veces no se acomodan tan bien, pero ahí está. Lo presento. Miren, estos, como son piezas más grandes, me gusta poner soldadura tanto arriba como abajo de la pieza. Pues agrego el fundente. Voy a echar poquito fuego. Agrego una payeta. Y voy a agregar otra en la parte de abajo. Como tiene líquido, puse cierta adherencia. De hecho, no quedó completamente abajo. Quedó en la parte de atrás viendo hacia mí ese cuadrito de soldadura. Entonces, pueden aplicar un poco de fuego. Aquí tiene que ser muy lento. Como esto está en acción de gravedad, aquí es donde más fácil se pueden desacomodar los puntos. Y aquí es donde mucha gente prefiere utilizar los rayos de bicicleta. Imaginen que lo calientan la pinza, ya que está el rojo vivo, tocan el cuadrito de soldadura y la soldadura queda como unida. Y ya una vez que está todo esto caliente, empiezan a calentar su anillo y cuando está completamente caliente, tocan y la soldadura pasa como si fuera
pues no sé, pues un líquido que se atrapa en el otro, corre. Pero hay que tener precisión para hacer ese tipo de trabajos. Ahorita pues yo voy a hacerlo de esta forma. Me acomodo quizá, pero sí hay que ser un poco más pacientes. Les comento que hay varios métodos para que ustedes también, si ven que se les dificulta o les espera mucho, pueden probar con otro método. Al final de cuentas, lo ideal es que ustedes se acomoden a soldar. Las bases son las mismas, el calentar parejo las piezas, y esto nos va a ayudar a que suelde perfectamente. Si se calienta más un lado que otro, esto no va a soldar. Voy a apagar la luz nuevamente. Eso también me ayuda a mí a saber cómo es que se está calentando la pieza. Saber si sí se está calentando. En este punto ya perdió la humedad, entonces las piezas quedaron, las soldaduras, la payeta quedó unida. Y empiezo a calentar, de hecho, la parte de abajo. Esto para que el calor se distribuya. Ya una vez que está calentada la parte de abajo, ya me empiezo a pasar arriba. Ya directamente aplico. Quiero que observen el anillo. ¿Sí? No lo quiero sacar de cámara para que vean que es el mismo anillo y que no lo estamos cambiando. Lo que voy a hacer es secarlo muy bien. Una vez que lo seco, voy a utilizar una lastra, un pequeño martillo de nylon para no maltratar el metal. Para que quede con la forma perfectamente redonda. También para esto sirve la lastra, sirve para enderezar los anillos. ¿Cómo se agranda un anillo? Si está lo suficientemente grueso, pegándole también se agrandan sobre la misma lastra. Entonces a veces si queda un poquito más chico, es cuestión de recoserlo y seguir pegando hasta que agrande al tamaño deseado. Recuerden que esto va a adelgazar nuestro anillo, entonces no lo pueden hacer muchos números y no lo pueden hacer tan fácilmente con anillos delgados. Vean cómo, pues incluso hasta por dentro se ha de notar un poquitito, pero esto todavía le hace falta trabajo, y el trabajo que le voy a aplicar es rápidamente con motor y un silicón. Utilizar un silicón, un motor. Y lo voy a hacer exactamente en el punto donde hicimos la soldadura. Y por dentro también.
Y aquí tenemos el anillo. Le falta pulirlo nuevamente, pero eso es lo que quiero que vean. Una buena soldadura no se nota, ¿sí? Ya una vez que lo soldaron, sí se va a notar después, justo después de que lo soldaron, pero si soldaron bien, lo trabajan, lo reliman, no se debe de notar. Y así es también como se achica un anillo. Entonces ya vimos cómo poner reasas, cómo achicar anillos, cómo poner postes, y eso sería lo básico que ustedes pueden empezar a hacer como práctica, se pieza de joyería, incluso con algunas cosas que tengan en casa. Pues gracias por ver el video, espero les sea de ayuda y pues nos vemos en la siguiente sesión.